A continuación, Emprender con Javier. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Emprender con Javier, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado para todas las personas que buscan emprender en el Ecuador, con la conducción del ingeniero Javier Hervás. Amigas, amigos, muy buenas tardes. Estamos en otro programa de Emprender con Javier. El día de hoy vamos a entrevistar a un colombiano que ha logrado venir aquí al Ecuador a cumplir sueños, a emprender. Un colombiano que ha aprendido a quererle mucho al Ecuador, y qué gusto estar haciendo este programa contigo. Además, un muy buen amigo, Mauricio Ordóñez. Qué gusto que estés aquí, Mauricio. Un economista, estudiaste en Bogotá, eres bogotano, estudiaste economía, pasaste por la escuela militar, que también será interesante que nos cuentes de esa historia. Sí. Pero cuéntanos cómo fue eso, cómo llegaste tú acá al Ecuador, por qué el Ecuador, y cómo ha sido ese proceso de generar actividad económica, de generar empleo, de generar un mercado, de cumplir un sueño. ¿Cómo ha sido eso? Me decías que en 2 etapas, hasta el día de hoy, ya cumples 30 años aquí en el Ecuador, y qué grato poder tener a un hermano colombiano que viene a hacer empresa aquí en el Ecuador y que ha logrado hacer su vida aquí en nuestro país. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Gracias, Javier, pues obviamente con todos muchísimas gracias, y Javier, gracias por tu invitación. Para mí es un honor estar aquí, y bueno, pues obviamente siempre, como todas las historias, son muy largas y muy cortas como las pongamos siempre sobre la mesa. Pero bueno, pues básicamente el tiempo pasa muy rápido. Hace 25 años, es la segunda etapa que llevo en Ecuador. La primera fueron 5 años por un tema originalmente nuestro familiar. Estuve aquí en Ecuador por un tiempo corto. Entonces vine al Ecuador y me encaramelé con el país. En ese momento, cuando llegué, estaba estudiando en la Universidad Javeriana en Bogotá y estaba estudiando economía, y tuve la oportunidad de venir a Ecuador en ese momento, y dije, bueno, vamos a Ecuador un poco a conocer. Y estando en Ecuador, entré a estudiar también en la Universidad Católica Economía, y tuve grandes amigos ahí, unas lindas personas, y después me empecé a enredar con el cielo de Quito, me empecé a enredar con las montañas de Quito, con los nevados y con toda la ciudad hermosa, y tuve mi primer trabajo ahí. Fue mi primer trabajo en Metropolitan Touring en ese momento, y estuve con grandes jefes. En ese momento estaba Eduardo Proaño en Metropolitan Touring. Qué interesante lo que tú mencionas, ¿no? Estaba Grandes Mario Urbano, jefes, sí, que son los mentores, ¿no? Qué importante es tener mentores en la vida. Así es, y tuve como un gran mentor. Mi jefe en ese momento fue Mario Urbano de Lara, que como tú lo conoces bien, pues estuvo después también en Mutualista Pichincha muchos años, y ha sido un gran empresario y una persona espectacular. Entonces yo creo que con ellos también aprendí muchísimo y tuve el amor y el cariño, además que como turismo y empresa de turismo también aprendí a amar el Ecuador desde ese momento. Ahí en Ecuador, en ese momento estuve un tiempo, por cosas de la vida, después de unos años en la parte financiera, me fui a Guayaquil. Tuve la oportunidad de estar con los hermanos de Guayaquil, y fue un cambio drástico. ¿Cómo viste esa diferencia? Ahí entendí que Guayaquil es bastante diferente que Quito y sus cosas, pero como pues yo no era del país en ese momento, pues si no me consideraba, pues me daba igual estar en un sitio o estando en otro, y fue maravilloso. En los dos me recibieron con las manos abiertas, y empecé a trabajar allá en ese momento en Guayaquil, y fue espectacular. También tengo grandes amigos, y una cosa hermosa, y es que en esa época y después en la vida, cuando te empiezas a trabajar, lo más lindo es que cero máscaras. Allá pues estabas todos sin carro, todos sin automóvil, todos en Suzuki Forza, y fue súper lindo, fue súper lindo. Ya después de un tiempo de estar en Guayaquil también trabajando para una gran empresa también en Guayaquil, pues básicamente dije, no, quiero regresar a Colombia. Eso duró 5 años,
Y regresando a Colombia dije, quiero trabajar con mi familia, quiero trabajar con el anhelo de regresar uno al anhelo a su país. Tuve también ahí una etapa interesante trabajando allá en temas de seguridad, con vehículos blindados, con temas de seguridad, porque Colombia, pues sabemos, es un país que ha tenido esa trayectoria de punta a nivel de inteligencia militar también. Y un día se me volvieron a cruzar los cables, claramente, y dije, quiero regresar al Ecuador, después de 5 años de estar en Colombia. Y entonces llamé a un amigo, y entonces, que hacía en ese momento un tema de señalización, y tenía una empresa aquí en Bogotá de señalética, y le dije, oiga, Fernando, ¿por qué no me enseña lo que usted hace? Entonces me dijo, Mao, ¿pero de qué me estás hablando? Y le dije, quiero renunciar donde estoy, me devuelvo para el Ecuador. Y me dijo, cuéntanos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tan difícil es ese proceso de dejar esa tranquilidad, de tener un sueldo, un cheque al final del mes, la tranquilidad de tener un trabajo estable, a la incertidumbre de comenzar a hacer empresa? Bueno, pues definitivamente la pregunta es totalmente clara y difícil y coherente en la conversación. Javier, es botarse al vacío, es botarse en un parapente. Simplemente volteé a mirar por mi ventana, estaba ya organizado, tenía ya un apartamento nuevamente, tenía una moto porque me encantan las motos, tenía en ese momento una novia, estaba organizado. Y volteé a mirar por fuera en la zona industrial en Colombia, en Bogotá, estaba bien, estaba trabajando, me iba bien, pero sentí dentro de mí, dije, creo que puedo hacer algo más, creo que estoy haciendo algo más y creo que estoy yo mismo generándome un lastre. Y en ese momento dije, voy a botar todo y me lanzo. Y fue como parapente. Entonces, en ese aquí momento también quisiera pedirte que nos compartas, Mauricio, hay personas que quieren emprender apenas salen de la universidad. Ajá. Yo también tuve la oportunidad de tener varios jefes y varios trabajos que creo que me sirvieron mucho. Ajá. ¿Cómo crees tú, a quienes nos ven, que quieren emprender, que de repente todavía no tienen la experiencia, qué tan útil fue para ti tener esos trabajos previos, aunque tenías en esa visión, ese anhelo de emprender, qué tan útil fue para ti tener esos trabajos iniciales? Fundamental, o sea, yo creo que es absolutamente fundamental en mi experiencia. Hablo bajo mi experiencia y a las personas que nos puedan estar viendo, lo que les puedo compartir es que cuando uno entra dentro de una empresa espectacular, que en el caso mío fue Metropolitan Touring, después tuve otras 2 empresas en las cuales trabajé algunos años, aprende uno mucho. Un jefe mío me decía, cualquier papel, cualquier documento que llegue a tu mesa, léelo, porque algún día te va a servir. Y realmente es cierto, come información, y a eso se refería a él. Es decir, hay que aprender, y hay que aprender muchas veces con plata de otros, aunque suene feo, pero la verdad es que es verdad, uno comete ciertos errores. Hay una analogía muy bonita que el otro día leía, que una persona en Wall Street entró a trabajar allá y una persona nueva, salida de la universidad, y en un sitio de bolsa perdió $25 millones. Y entonces llegó al otro día donde el jefe le dijo, mira, vengo a renunciar, Javier. Entonces, ¿por qué vas a renunciar? Le dijo, porque le acabo de hacer perder $25 millones, entonces yo me retiro. Y esta persona joven se regresa, sale por la puerta y el jefe le dice, no, de un momento, devuélvase. Usted no se puede ir, yo lo recontrato, no se vaya. Pero señor, usted está cometiendo un error. Le dijo, no, usted ya aprendió. Ahora lo que necesito es que me recupere esa plata y me vuelva a crecer lo que perdiste. Es decir, los errores se aprende muchísimo. Y eso es lo que pasa con la empresa privada. Hay que estar ahí, uno tiene que aprender de procesos, tienes que aprender de otro tipo de procesos, tienes que aprender también de que hay unas jerarquías, tienes que aprender que hay un sistema que uno no conoce en la universidad. La universidad te enseña cosas fundamentales, te enseña disciplina, te enseña muchas teorías, pero hay algo que no te enseña la universidad y es trabajar. Y tú no has parado de formarte. De hecho, aquí quisiera compartir, yo le conozco a Mauricio porque hicimos juntos un curso de coaching y cómo tú puedes o debes continuar formándote, pero no solamente en esa área específica, técnica, sino en un área humana. ¿Cómo eso también te ha ayudado en ese desarrollo de ser empresa privada?
Bueno, fundamental. Yo creo que el prepararse viene por etapas, digamos. Cuando la primera preparación que posteriormente tuve, digamos, estuve en el INCAE haciendo un programa de alta gerencia porque sentí que necesitaba esto. Pero cuando tú aprendes y empiezas a saber mucho de más literatura, de muchas cosas, de números, de lo que necesites, hay algo que uno se le olvida y es a manejar sus sentimientos. Y ahí es cuando Javier tiene razón. Nos encontramos en ese lindo curso de coach. En ese momento yo lo sentí también dentro de mí y me di cuenta que por más de que tenía una empresa, por más de que tenía un emprendimiento, hay algo que nunca nos enseñaron y no enseñan tampoco en el colegio, no enseñan en la universidad, y es cómo manejamos nuestros sentimientos y cómo estamos nosotros dispuestos en la vida, si nos ponemos o como víctimas o como protagonistas. Y es lo que nos ha enseñado este proceso. Y cómo podemos entender a nuestra gente. Es fundamental entenderlos, escucharles. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo pasaste la noche? ¿Cómo está tu familia? Si no sabemos eso, si no tenemos esa permeabilidad nosotros como líderes y no nos volvemos seres humanos, porque eso es lo que somos, todo lo demás no va a funcionar. Porque una empresa, somos seres humanos, no es una máquina. Las empresas son hechas por equipo y si no tienes equipo nunca vas a salir adelante. Y la única manera es tratando de tener estos pequeños aprendizajes que nos dejan siempre capacitándonos, siempre. Sí. Claro. Y en ese manejo de las emociones, Mauricio, emprendiendo, ¿cuántas emociones tuviste que estar enfrentando? Porque muchas veces hay personas que tropiezan y cuestionan, bueno, voy por el camino correcto, me regreso a tener un trabajo. Hoy en día que vivimos una difícil situación económica, que conseguir trabajo es tan difícil, pero aún así, cada paso que das te cuestionas, ¿no? ¿Cómo manejar esas emociones? ¿Cómo manejar esa resiliencia? Para que, entendiendo que emprender va a ser muy difícil, porque no es un camino sencillo ni recto, pero sin duda es algo que quienes hemos emprendido, creo que no hay a quien se haya arrepentido al presente, aunque en muchos momentos sin duda te cuestionas. ¿Cómo manejar esas emociones? Creo que en mi caso personal y desde mi experiencia, arrancó esto cuando estuve en la escuela militar y me tocó aprender con resiliencia. Obviamente, cuando uno está en esa escuela, cuando uno tiene procesos y cuando uno tiene egos con los cuales tiene que manejar de otras personas y cuando tienes un montón de personas de diferentes culturas, de diferentes conocimientos, es importante saber que el equipo es lo clave. Esos sentimientos, la única manera que puedes hacer es tener paciencia, respirar, volver nuevamente a tener un equipo y sacar una maestría en recursos humanos. Sí, la maestría en recursos humanos es fundamental porque eso es tu empresa. Nunca vas a poder hacer una empresa si no eres un buen líder y tienes que aprender a ser un líder inspirador y no un líder que sea dictador, porque un líder dictador creo que genera roces, genera problemas y tal vez he aprendido bajo mi experiencia que es mejor ser un líder inspirador y para eso es siempre estar motivado, siempre toca hacer cara buena, siempre hay que tener soluciones. Hace poco casualmente estaba hablando con una persona de la empresa como tú decías y decía, bueno, es que tenemos un problema y es que tenemos un conflicto. Cuando me llamó, yo le decía, tal vez no, qué bueno tener lo que me estás diciendo, no es un problema y no es un conflicto. Lo que tenemos es una situación y tenemos que proponer ideas. Pero no podemos cada vez que lleguemos a una empresa y nos sentamos en una empresa decir, oye, tengo un conflicto contigo, oye, es que aquí tengo un problema. Porque si yo me pongo todo el tiempo a decir, tengo un problema y tengo un conflicto, la otra persona automáticamente se va a poner en conflicto y se va a poner en modo problema. Entonces no vamos a solucionar el problema. La única manera para ser empresario y salir adelante es poniendo una buena vibra, saliendo adelante, como decimos en Colombia, metiéndole berraquera y teniendo una cosa clara. Es una situación y es una buena situación para aprender siempre, en donde deja espacios de aprendizaje para cada una de las partes. Y eso depende de ti. Depende de uno como líder dentro de una empresa, así es. Claro. Y cuéntanos también en ese paso por la escuela militar, Mauricio, porque hoy en día también tanto se escucha, ¿no? que
cómo ahorrar dolor, cómo evitar dolor en la formación. Uno lo vive también, los padres de uno a veces le quieren evitar sufrimiento. Yo me acuerdo cuando yo emprendía, mi madre me decía, bueno, ¿no crees que estás trabajando mucho? Más bien disfruta tus años, tu juventud. ¿Cómo tú crees que tal vez en un momento dado podemos dar señales equivocadas o recibir señales equivocadas de las personas que nos quieren, que de alguna manera nos pueden estar apartando de nuestros sueños, y cómo superar eso? Muchas veces padres, parejas, hermanos, familia, nos pueden con el deseo o con el amor que nos tienen, de alguna manera cuestionar los sueños que tengamos. ¿Cómo fue esa vivencia para ti? A ver, el cuestionamiento siempre va a estar. Siempre va a haber cuestionamiento de todas las personas. Y obviamente para ser empresario o para hacer un emprendimiento tienes que estar loco. Yo creo que esa es tal vez la primera parte, ¿no? Yo creo que no hay ninguna empresa de alguien que la haya creado. ¿Cómo definirías tú estar loco? O sea, es alguien que es disruptivo, es alguien que se lanza, es alguien que vuela en un parapente y no sabe dónde va a caer. Cuando tú estás en un paracaídas y se abre el paracaídas es absolutamente vertical. Más o menos tú sabes dónde caes. Cuando tú te botas en un parapente, el parapente tú lo vas llevando, pero puedes estar de acuerdo a las corrientes calientes o frías, un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha. Y eso es lo que le pasa a uno. De tal manera que cuando alguien te cuestione algo, es válido el cuestionamiento y nunca pienses que es contra ti. Simplemente es por amor. Y ese cuestionamiento y aprender a recibir esos cuestionamientos con resiliencia, sin ego, y que alguien te pueda colaborar y ayudar en ese proceso es fundamental. Es absolutamente fundamental, porque eso es lo que a uno lo hace definir en el camino si tienes pasión. Y lo más importante es que tengas dentro de ti esa pasión y tú digas, es el camino por acá y es el camino por acá. Sin embargo, obviamente, también con lo que has aprendido en la universidad, lo que has aprendido en tus capacitaciones, lo que has aprendido de la vida, de la escuela de la vida, también hay que escuchar las alertas, los noticieros, hay que escuchar entre líneas. También, como algunas veces lo decían, hay que leer entre líneas, los noticieros, todo eso es importante, pero no por eso tienes que frenarte. Sin embargo, son alertas a las cuales, si tu negocio va a ser, o ese cuestionamiento que estás haciendo, va a ser de pronto afectado por un momento de una noticia externa, cualquiera que ella sea, como hoy en día tenemos tantas cosas en esta situación geopolítica, es importante entonces que te metan un shark entre tu tanque y te des cuenta que tienes que hacer algo. Porque cuando tú emprendes el primer día hasta el último día y hoy en día, siempre todo cambia. Todo cambia todos los días. Qué mensajes tan poderosos que nos estás dejando en esas líneas. Y tú pasaste por una formación militar. Así es. Jerárquica, que me imagino te dejó una serie de elementos positivos, así como sin duda, como todo en la vida, también tendrás tus comentarios de qué hubieras querido que sea diferente. Quienes no han pasado por una formación militar, o sea, ¿tú qué sacas de esa formación militar y qué crees que podrían buscar los que no lo han tenido para que aporte? Porque qué lindo escucharte con esos mensajes. O sea, tú eres el fruto de todas tus experiencias que has vivido en tu vida. ¿Cómo quienes no tienen esas experiencias, crees tú, qué poder sacar? Sobre todo cuando quieres emprender. ¿Qué valores tú de una formación jerárquica, del sacrificio, del esfuerzo, que quienes no pasaron por esa, cómo nutrirse de eso? A ver, cuando casualmente hace unos días tuve una oportunidad espectacular que te contaba, hace un par de días estuve con Javier reunido y le dije, tuve una invitación nuevamente al alma mater que fue en la Escuela Militar de Cadetes en Colombia cuando me formé como oficial del ejército. Y en ese momento, claro, uno no sabe para qué te va a servir todo esto. Sin embargo, hoy en día reflexionando, fue como una catarsis haber vivido ese fin de semana. Me encontré que me dejó la escuela, me dejó disciplina, me dejó que nadie tiene corona, todos somos iguales, me dejó que hay egos que tienes que manejar de terceros y tú tienes que ser humilde en la vida para aceptar que te digan y aceptar los buenos consejos de las demás personas. También otra cosa fundamental, y fue algo que nadie puede hacer algo por mí, otra persona que por mí. Yo tengo que hacerlo solo, nadie te va a ayudar. Y que hay que levantarse todos los días igual, con esa energía, con esa fuerza, para cumplir un proceso y que ese proceso se haga bien. Nosotros en la escuela teníamos 15 minutos, Javier,
para levantarnos, ir al baño, lavarnos los dientes, arreglar la cama, vestirnos y salir al campo de paradas. Uno hoy en día, 15 minutos, te propongo que lo hagas, es bien complejo. Pues sí, se puede. Si uno lo hace con disciplina, lo logras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que perdemos mucho tiempo en muchas cosas y no somos eficientes. Tenemos que aprender a hacer en un horario, por más de 4 o 5 cosas. Yo me dejo poner en tu agenda. Coge tu agenda y ponle 4 cosas que a ti te gustaría hacer buenas y efectivas 1 hora. Nada más. Y en esas 4 cosas te vas a acostar feliz porque las hiciste bien. Y con eso hay que llevar dentro de la empresa de la cual hago partícipe, estoy en ella, trato simplemente de decirles algo siempre. Hagamos una sola vez las cosas y hagámoslas bien para evitar el reproceso. Es lo mismo que pasaba en la escuela. Te pongo un ejemplo. Me acuerdo, estaba con mi hija el fin de semana anterior y le decía, cuando estábamos parados, pasaba en revista, el teniente nos miraba y nos decía, usted está mal afeitado. Ay, no me alcanza. En 5 minutos, ¿cómo te afeitas bien? No es fácil. Y entonces decía, bueno, te tienes que ir al campo hoy a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana y a las 3 de la mañana, te esperamos en la guardia de la entrada, en la garita. Y eso tocaba. Se acostaba uno a las 10 de la noche. Entonces a las 11, no pasaba mucho tiempo, con el casco de guerra Javier, con agua y con la afeitadora. Nos íbamos para allá, cadete, afeítese. Y siempre, ojo, sin crema de afeitar. Nunca nos teníamos crema de afeitar. Y nos sentábamos ahí. Perfecto, vuelva otra vez a la 1 de la tarde. Volvíamos a la 1 de la mañana, volvíamos a la 1 de la mañana, vuelve a afeitarse. Y a las 3 de la mañana lo mismo. Al otro día, ¿qué dices? Me afeito bien, no hay reprocesos. En este caso, en las empresas, lo mismo. Hazlo bien una sola vez y no tengas un reproceso. Eso sale más económico. Y Mauricio, tú que has aprendido aquí en el Ecuador y que cuando hemos conversado se nota que quieres al país, que quieres esta sociedad, ¿qué quisieras que sea diferente? O en tu experiencia de emprender, ¿qué cosas, si hubieran sido diferentes, te hubieran ayudado a crecer más rápido, a generar más fuentes de trabajo, a generar mayor actividad económica? En tu experiencia de emprender aquí en el país, ¿qué quisieras que sea diferente? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que pudiéramos hablar aquí formalmente, y probablemente, Javier, me salgo del contexto y te agradezco por la pregunta, pero normalmente mi respuesta pudiera ser de pronto un poco sobre temas políticos o sobre temas de ayudas económicas o sobre temas de empresarios. Yo tal vez creo que has tenido otros programas sobre eso y en este momento no me quiero tal vez dedicar a meterme en eso. Yo tal vez mi sugerencia sería, y perdón te cambio tu pregunta, y es, hay que hacerlo, puedes hacerlo. Siempre va a haber un presidente distinto, siempre va a haber un alcalde distinto y siempre va a cambiar las cosas. Mi sugerencia es que mañana, independientemente de cualquier presidente y de cualquier alcalde que tengamos y cualquier gobernanza que tengamos, hay que levantarse a trabajar a las 8 de la mañana. No hay nada más. Esa es la verdad. Y empujar. Y lo mejor que podemos hacer nosotros con el país, y es lo que nosotros hacemos, es dar empleo y crecer. Y cualquier barrera que haya, igual la tienes que pasar. Igual. Y qué lindo mensaje, porque me quedo que más allá de lo que pase fuera, que no cambie nuestras decisiones dentro y nuestros anhelos y nuestros sueños. Así es. Amigas, amigos, Maui, muchas gracias por estar acá. Emprendamos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Emprender con Javier, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado para todas las personas que buscan emprender en el Ecuador, con la conducción del ingeniero Javier Hervas.